y bienvenidísimos a un nuevo video. El día de hoy con un nuevo conteo de narrando historias paranormales de mis suscriptores. Hace mucho no lo hago, ustedes saben que esta sección es una de mis favoritas y a ustedes también les encanta y a mí eso me pone muy feliz. Así que hoy traigo nuevas historias que ustedes me contaron. Recuerden que no puedo contar todas, o sea, la cantidad de correos que yo recibo con sus historias es impresionante, pero pues trato de tomar las mejores y las que seguro les van a gustar. Así que pues nada, hoy vamos a relatar alguna de sus historias, así que prepárense. Pero antes de comenzar quiero agradecer a una de mis plataformas favoritas, que es Creana, por ser parte de nuestro video. Para los que no saben, Creana es una plataforma de cursos online donde encuentras una gran variedad para todos los tipos y gustos. Lo mejor es que lo puedes aplicar ahí mismo, ya sea para un proyecto final, tu trabajo, nuevo emprendimiento, lo que quieras. Con todo el tema de la pandemia, sin duda es muy importante mantenernos actualizados y aprender cosas nuevas. Además, los cursos solo duran entre 2 a 6 horas, de tal manera que puedes acomodarte perfectamente e ir a tu ritmo. Por ejemplo, yo hace un tiempo hice un curso de dibujo que me ayudó bastante a mejorar mi técnica y ahora entré a uno de doblaje con Luis Carreño, quien hizo la voz de Bob Esponja y me ha ayudado mucho a manejar mi voz y a explorarla en todas sus facetas. Y además, al finalizar, puedes presentar tu trabajo final y obtienes un diploma. Así que hoy les tengo una increíble noticia: para las primeras 500 personas que quieran vivir esta experiencia de Creana tendrán su primer curso gratis con mi código Paulette500. Pueden escoger el curso que más quieran de la categoría donde más quieran aprender. Y si te encantaron los cursos y no alcanzaste a hacer de los primeros 500, también te dejo un pack de cursos a un súper precio que solo podrás encontrar aquí en este video. Así que les dejo los links en la descripción. Si eres de Colombia, hoy también es el último día de Cyber Days y son los precios más bajos de todo el año, así que aprovechen esta promoción y les dejo todos los links en la descripción. Pero bueno, ahora sí, no nos alarguemos más, así que comencemos. Número 1. Esta primera historia me la envió Vita Sosa. Vivo en una zona un tanto curiosa, pues siempre se ha escuchado de brujas y wines. Los wines son brujos que cambian de la forma que se les antoje. Yo no sabía eso. Mi abuela vivió con nosotros hasta el día de su muerte. Después de eso se quedó viviendo en mi casa la hermana de mi papá, llamada Hilda. Ella siempre se involucró en magia oscura y desde que vino se escuchaban pasos en la cocina cuando todos estábamos dormidos. Tiraban platos, aparecíamos con marcas en las muñecas y tobillos y algunas veces mordidas en los costados del cuello o la espalda. Una vez incluso estábamos mi hermana y yo en su cuarto con nuestros teléfonos cuando el suyo salió volando hacia la pared. Cuando yo la vi, ella quería hablarme, pero no salían palabras de su boca. Se escuchaban gritos ahogados saliendo de su garganta, pero ni una sola palabra. Llamé a mi mamá para que pudiera ayudarme porque no sabía qué hacer, pues era apenas una niña. Cuando pudo hablar, dijo que vio una niña con trenzas que recogía todo su cabello, ojos completamente negros y boca muy grande y sin dientes. Esta le arrebató el teléfono de las manos y le tapó la boca, y gritaba cosas que ella no entendía. Después de esto, vio que la niña se acercó a mí por la espalda y me susurraba cosas en el cuello, y cuando me revisaron tenía un moretón que antes no estaba. Cosas de este tipo siempre pasaban. Cabe recalcar que mi familia es muy religiosa y que nadie sabía que ella hacía eso, como pactos o cosas así. Un día mis papás invitaron a un pastor a venir a mi casa para celebrar el inicio del año, y él siempre fue una persona que te miraba y te decía sus presentimientos o las cosas que hacías mal, es decir, él sentía vibras. Cuando vio a Hilda, él le dijo que un espíritu de muerte aparecería en mi familia si no hacíamos algo con los espíritus que la atormentaban a ella por todo el mal que había hecho. Terminando de decir esto, Hilda comenzó a retorcerse, sacar espuma por la boca y a gritar como un hombre, teniendo ella la voz muy aguda. A los niños nos encerraron en un cuarto con la esposa del pastor y desde el otro lado de la casa se
escuchaba cómo oraban por ella y cómo gritaban cosas que no entendía ninguno de los niños. Cuando los gritos y los sollozos se hicieron más fuertes, escuchamos cómo retumbaron todas las ventanas de mi casa y vi claramente cómo un perro atravesaba la puerta del cuarto donde estábamos los niños. Solo me vio de pies a cabeza y se fue corriendo. Cuando se fue le pregunté a los demás niños si lo habían visto y ellos dijeron que no vieron nada. Aún el día de hoy no sé si fue real o mi mente jugándome una mala broma. Cuando terminaron de orar y dejaron de salir a los niños, escuché cómo el pastor le dijo a Hilda que tenía que dejar de hacer brujerías porque ya se habían salido los demonios que tenía. Si caía otra vez iban a regresar 7 peores a atormentarla. Pasó el tiempo y cuando mis papás se estaban separando, ella visitó a un Win para hacer un pacto para hablar con su hijo muerto. Lo último que supe de ella cuando mis papás se divorciaron fue que se había hecho un Win también. Cuando nos enteramos de esto, el mismo pastor nos dijo que le estaban haciendo brujería a mi mamá. Nos dio instrucciones de buscar objetos que no fueran nuestros en toda la casa y encontramos unos muñecos de porcelana enterrados en el jardín, mechones de pelo en coletas tirados por doquier y animales muertos. El pastor lo quemó todo y no nos volvieron a molestar. Lo que sé de esa señora es que ahora la buscan para hacer brujería. Esta estuvo muy interesante. Me encantó. Y qué fuerte también. Número 2. La siguiente me la envió Yaselem Medina. Esta historia se sitúa en Tijuana, Baja California. Cuando yo era pequeña, mi mamá aún vivía con mis abuelos junto a sus hermanos y una tía, en una casa en la sección Costa Hermosa de Playas de Tijuana. Mi mamá me contó que en esa casa habitaban entes que los molestaban continuamente. Mi mamá cuenta que todos los días veían diferentes sombras pasar por los pasillos, se escuchaban ruidos extraños, movían las cosas de su lugar y había mucha actividad de poltergeist. Un día mi mamá me estaba arrullando para después acostarme en mi corral y aprovechar para tomar un baño. Todo se encontraba normal hasta que salió del baño y vio que yo no estaba ahí. Salió del cuarto a buscarme y yo me encontraba sentada en un escalón de las escaleras de mi casa. Mi mamá asegura que se encontraba sola y nunca supo cómo llegué allí. Mi abuelo cuenta que a él lo querían volver loco, pues esas entidades le dieron el susto de su vida un día que llegó a casa y empezó a escuchar cómo de repente se azotaban las puertas de algunas habitaciones. No prestó mucha atención, pero las puertas se seguían escuchando. Cuando se acercó a ver, las puertas de todas las habitaciones se estaban cerrando y abriendo solas. Salió corriendo de ahí, se fue directo al hospital, pues estuvo al borde de un paro cardíaco. Por otro lado, mi tía me contó un día que se encontraba sentada en uno de los sillones de la sala cuando de repente sintió como alguien movía el sillón donde ella se encontraba descansando. Me quisieron levantar y luego dejaron caer el sillón. Salí corriendo de la casa pues había sido el mayor susto que me habían dado en mi vida, dijo ella. Sin embargo, mi familia afirmaba que la actividad paranormal más aterradora eran todas las noches, ya que se escuchaba que alguien caminaba arrastrando los pies por toda la casa y el sonido de unas cadenas los aterraba. Parecía que las arrastraban, pero jamás supieron de dónde provenía. No soportaron mucho tiempo al seguir viviendo allí. La casa hasta el día de hoy sigue en venta, ya que hay tanta actividad paranormal que las personas que la compran terminan abandonándola. Número 3. Esta historia me la envió Pavlova de La Guardia. Mi familia es del interior de Panamá, o sea, campesinos, y la casa que tenemos antes era una funeraria. Por eso mi familia es reconocida en el pueblo de Los Santos. Esto es una pequeña introducción. Ahora va la historia real. En febrero de 2016 era un cálido verano y mi familia estaba reunida. Los primos más pequeños estaban haciendo travesuras, nuestros padres contando historias de tiempo de antes y nosotros los primos grandes queriendo analizarlas ya que son muy interesantes. Todos teníamos 15 años y a esa edad uno es muy curioso y valiente. Fuimos yo y 5 primos más al cementerio principal de dicho pueblo. Visitamos la tumba de una tía nuestra que cumplía 4 años de fallecida. Cuando llegamos al cementerio estaba solo completamente. Solo éramos yo y mis primos, en total 6 personas. Cuando estábamos cerca de la tumba de nuestra tía vimos una foto peculiar de un señor que ya había fallecido. Tenía un sombrero de paja, un pantalón caqui crema y una camisa celeste. Todos mirábamos la foto y de repente cuando ya nos íbamos hacia la entrada del cementerio, vimos al señor de la foto haciendo una mezcla de cemento. El señor nos miró y todos nos asustamos. Cuando volvimos a ver la foto si en verdad era él y cuando miramos la entrada ya no había nadie. Justo cuando ya nos íbamos vino el guardia que cuida el cementerio y le preguntábamos sobre el señor de la foto.
Nos dijo que no somos los primeros que nos pasa en que el Señor se aparezca haciendo mezcla de cemento, que lo han visto y cuando ven la foto ven que es Él. Lo raro fue que nos dijo que el alma del Señor no estaba descansando en paz y por eso se aparece. Después de ese día nada fue normal para nosotros y muchas cosas comenzaron a pasar. Ya todos tenemos 18 años y aún recordamos ese momento que nunca se irá de nuestras vidas. Número 4. La siguiente historia me la envió Pablo FR. Mi primo tenía aproximadamente 10 años. Realmente nunca he tenido una gran relación amistosa con él. Sin embargo, dado que somos originarios de un pueblo muy pequeño en el estado de Puebla, además de que somos casi de la misma edad, de alguna manera nuestro círculo de amigos era el mismo. Recuerdo que él no era un niño problemático, se destacaba por buenas calificaciones en la escuela y realmente era muy extrovertido, con gran facilidad para hacer amigos y al mismo tiempo con la aptitud para responder sus responsabilidades. Sin embargo, hay un suceso del que nunca más ha hablado, o por lo menos aparentemente yo no lo recuerdo del todo, o no sé. Todo comenzó alrededor de los 10 años al presentar algunos cambios de ánimo. Se notaba muy ansioso, temeroso, no le gustaba que lo dejaran solo en su casa y empezó a acudir a la iglesia de manera regular, tratando siempre de salir hasta después de platicar con el sacerdote. Todo ello resulta un poco raro, pero a la vez nunca le presté importancia hasta que un día mi madre me preguntó lo siguiente: oye, ¿tú sabías de las voces que escucha Enrique? Recuerdo que me quedé completamente anonadado. Ja, está loco, pensé. Pero la seriedad con la que mi madre me decía esa pregunta me había sacado completamente de onda. ¿Cuáles voces? ¿Está enfermo o qué? No, solo al parecer tiene mucho miedo de mantenerse solo por mucho tiempo porque una voz le habla. No recuerdo que hayamos hablado nunca acerca de ello en alguna otra ocasión, pero sí recuerdo la vez que lo visitamos. Era un domingo, día de acudir a la iglesia, pero él no se presentó. En cambio, mi tía, que era su madre, llegó a pedir al sacerdote que acudiera a su casa. Ahí es cuando me di cuenta de lo raro del asunto. Todos los adultos se veían consternados, preocupados y posterior a la ceremonia, sin decir una sola palabra, alrededor de 10 integrantes de la familia procedimos a visitarlo. Caminamos por aquella reducida subida que daba a la casa. Llegamos. Mi primo se mantenía afuera con su hermano mayor y se le notaba tranquilo platicando. Sin embargo, lo que se escucharía hablar era definitivamente lo que me dejó perplejo. Escucho a un señor que ya murió, empezó a contarnos. Ya tiene algunos días que me ha estado molestando. Me dice que vivió aquí hace aproximadamente 80 años y que justo en la parte posterior de la casa es donde se encuentra aquella piedra que sobresale del patio y que da lugar al camino que baja. Se cayó ahí y se mató. Por un momento me dieron ganas de soltar una carcajada, sin embargo, dada la gran cantidad de familia que se encontraba reunida, preferí mantenerme únicamente a la escucha. Lo subsecuente fue que por parte de todos los adultos solamente trataron de reconfortar al pequeño, a la vez que al igual que yo se mantenían muy escépticos sobre el relato. El sacerdote bendijo la casa y procedimos simplemente a irnos de allí. Durante esa semana traté de mantener más atención a cómo se comportaba en la escuela, en la cual se mantuvo como si nada estuviese pasando. Los días pasaron y la costumbre de acudir a misa todos los domingos se repetía como lo habitual, hasta que el absentismo se volvió a estar presente. Esta vez su hermana fue la que acudió entre sollozos a platicar con el sacerdote. Los familiares que nos encontrábamos ahí entramos tras ella y solo comentó que ahora mi primo acababa de escuchar hablar a mi abuela, nombrándolo tal cual y como le decía él de cariño, mi puerquito. Acudimos nuevamente a verlo a casa y en esta ocasión era muy evidente el estado de pánico en el que se encontraba, con un miedo a salir de su cuarto por pensar que en cualquier momento saliera se encontrara con algún muerto. Ese mismo día le había conferido su nombre completo, así como las intenciones con él. En vida refería haber vivido a principios de 1900, se dedicaba al comercio y siempre había tenido una gran impulsividad por guardar todo el dinero posible. Le dijo que falleció aparentemente de recibir un golpe en la cabeza, no recuerda quién o con qué se pegó, pero solo recuerda haber muerto en una huerta que se encontraba atrás de la casa. Aparentemente los Carrancitas tuvieron algo que ver. El muerto le decía que en parte lo último que recordaba antes de morir eran varios hombres que llegaban en caballos y se llevaban toda la cosecha de los campesinos. Arrasaban las gallinas, cerdos, borregos, frutos, así como a mujeres. Aparentemente había perdido la suya de esa manera, pero en el meollo del asunto él había elegido a mi primo para que desenterrara un baúl con dinero, el cual se encontraba enterrado en alguna parte de la casa. Aparentemente mi primo había tratado de saber si esa voz era real y ese día le había pedido que le probara que realmente era quien decía ser, a lo que le respondieron de dos maneras. En primera instancia le dijo santo y seña de quién y cómo era su abuela, describiéndola y diciéndole que al igual que él se mantenía en pena. De manera repentina, la voz de ella se manifestó
de manera breve preguntándole a él cómo se encontraba, cosa que lo mantenía aterrado y aferrado a su cuarto, con las cobijas cubriéndolo y rezando que por favor se fuera de ahí. Antes de que nosotros llegáramos le había mencionado que había una cruz de madera enterrada en la esquina del patio que era suya. No dijo nada más. Por un momento la idea del dinero enterrado era la principal inquietud. Sin embargo, la parte de que la abuela se mantenía penando había angustiado a todos. Así que en respuesta a esto último se programaron dos cosas. Por una parte se realizaron varias misas tanto para la abuela como para la aparente presencia del hombre muerto. Y otra para investigar si realmente el hombre había existido, preguntando a las personas más ancianas que si habían vivido en la época de la Revolución por el paradero de aquel hombre. Lo esperado pasó. Nadie se acordaba de ninguna persona con el nombre que habían dado. No había ningún indicio de que la persona haya vivido y los registros oficiales en la presencia municipal de la época ya se encontraban en muy mal estado, así como incompletos. Es así como solo se pudo realizar lo último que quedaba: buscar aquella cruz. Pasados algunos días, familiares acudieron a cavar la esquina en la que la voz se había referido. Aparentemente cavaron cerca del tronco y no tardaron mucho en encontrar algunos vestigios de madera, pero de acuerdo a lo que mi madre me contó, puesto que yo no acudí ese día, no encontraron cruz alguna. Sin embargo, habían dado con un pedazo de metal completamente oxidado, muy delgado, como una lámina muy delgada que contenía las iniciales de dicho nombre. Esto, más que otra cosa, solamente dejó más cuestiones. Se dice que volvieron a excavar más profundo en dicho sitio, sin embargo no encontraron nada. Cabe mencionar, posterior que se realizaron las misas a nombre de aquella voz, ya no fue escuchada. La vida regresó a la normalidad. Pasaron muchos años, cada uno de los primos agarramos camino y hasta la fecha ya no tenemos tanta comunicación ni convivencia. De lo último que me enteré era que los tíos hermanos de su mamá se habían distanciado. Aparentemente no estaban de acuerdo con algunas remodelaciones en aquella casa, la cual había sido de sus padres y en la cual había quedado mi primo y familia. Aunque por otra parte se decía que el problema no eran las remodelaciones, sino que más bien el capital invertido, el cual había sido encontrado y no repartido. Muy interesante, me encantó. Pero bueno amigos, hasta aquí este conteo de sus historias paranormales. Seguiré haciendo más, ya saben que hay muchas que me mandan, hay unas muy interesantes y las quiero meter, así que seguirán habiendo más de esta sección que a ustedes tanto les gusta. Pero por ahora, hasta aquí este video. Ya saben que si les gustó mucho no olviden dejar me gusta, los deditos arriba, coméntenme también, ya saben que el correo de casos está abajo para que me envíen sus historias. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, ya saben que tengo 1000 millones de redes y lo más importante, suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Pero bueno amigos, esto es todo. Muchas gracias por verme. No olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo. Bye.